La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Leemos la palabra, dice Hechos 4, 29, 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una interrogante que tengo para ustedes y para mí es: ¿por qué los hombres no buscan a Dios en medio del problema? Otra pregunta es: ¿quién podrá darle órdenes a Dios? Hasta ahora yo no he encontrado a alguien que le pueda dar órdenes a Dios. Nadie, ni el enemigo mismo puede hacerlo. Dios es soberano y no recibe órdenes de nadie. Otra pregunta es: ¿por qué obedecer a los hombres antes que a Dios? Es una formulación de pregunta que nos hacemos en algo que tiene base bíblico cuando los discípulos le contestaron a aquellos hombres que los querían meter presos y les dijo: consideren si es justo servir a los hombres antes que a Dios. Es lo mismo que hoy decimos: ¿será posible que obedezcamos a otras cosas antes que a Dios? Déjame decirte, amado hermano, amada iglesia, que Dios persigue a los líderes. A todo líder que se busca él mismo y se encuentra con Dios a través de la oración, Dios lo va a perseguir. Y olvídese, lo va a perseguir hasta que cumpla la misión encomendada. Entonces yo te podría decir esta mañana: no permitas que otros que no sea Dios te persiga. Digo esto ¿por qué? Porque Dios preparó, Jesús preparó la iglesia para la persecución. Y la persecución es una amenaza mundial. La persecución es una amenaza que va de aumento en aumento, aun cuando hay países que existen desde hace mucho tiempo atrás, pero va de aumento en aumento. Usted encamina sus pies de su colonia a la iglesia, que es su templo, el templo de Dios, le agrada venir, pero no sabemos si algún día se lo impidan. Esperamos que no sea ahora ni mañana, que sea pasado mañana, para que estemos preparados. Yo quiero hablar un poquito sobre este título. Lo digo así con mucho cariño porque en las cámaras me preguntan de qué habló. Entonces yo les digo cuál es el título. En tu problema, consulta primero a Dios. Quiero basarlo en algunos hombres importantes de la historia que Dios usó. Uno de ellos es Abraham. Y lo usó Dios porque era un hombre de oración. Era un hombre que tenía un concepto puro de Dios, aún antes de ser proclamado el Evangelio, aún antes de ser proclamada la palabra. Era un hombre que tenía un concepto de Dios propio. Él vivía en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, Babilonia, ahora Irak. Allí vivió Abraham. Y desde ahí lo tomó el Señor para sacarlo y ofrecerle una tierra, y ofrecerle un pueblo, ofrecerle gente que no se podía contar ni como la arena del mar. Abraham, escogido por Dios, iba con una misión importante, que era procrear al hijo de la promesa, hacer al hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham había creído a Dios. Y note usted que Abraham había creído tanto a Dios que cuando le vino el hijo de la promesa, él estaba viendo a Dios como viendo al invisible. Él estaba creyéndole a Dios por varias cosas. Yo quiero decirle, cuando nace Isaac, Abraham piensa algo. Y dice: si Dios me ha dado al hijo de la promesa, yo soy el que tengo que escogerle una esposa. Yo soy el que tengo que buscar quién va a ser la mujer de mi hijo. Entonces habla con el criado, el Damaseno, el esclavo, capítulo 24 del Génesis estoy, por los que siguen la lectura,
y le dio una recomendación. Primero le dijo, vamos a hacer un juramento, pero quiero decirte por qué lo vas a hacer y qué es lo que vas a ir a hacer. En el versículo 4 dice, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham ya salió de su tierra, ya se fue. Dios ya le dijo que se fuera, que dejara la tierra y la parentela, y se llevó a Lot, y se llevó al papá, y se llevó a la mujer, Saraí. Pero ¿qué pasó? Cuando nace Isaac, le dice que vaya al criado a buscar una mujer para él allá donde estaba su familia. Y le dice el criado, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Lo que le está diciendo, y le pregunta, si no la viene esa mujer conmigo, mejor lo llevo yo allá. Y le dijo, no, eso no lo hagas. Guárdate de mi hijo no vuelva allá. Y mire lo que dijo Abraham. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Lo que Abraham está haciendo es proveyendo para su hijo algo importante como es la esposa. ¿Por qué? Porque Abraham tiene en la mente que Dios le dijo que en él iba a levantar una gran nación, que en él iba a levantar un pueblo. Amado hermano, y esto lo que está diciéndonos es lo mismo que le dice a la iglesia. ¿Por qué tu hijo se casa con lo que no es? ¿O por qué tu hija se casa con lo que es? Lo que llamamos ahora, que la Biblia dice que nos metemos en yugos desiguales. Abraham está cuidando que su hijo no se meta en un yugo desigual. Está cuidando de que su hijo lleve la pureza que Dios quiere que lleve. Entonces enseñó a su hijo y lo preparó para ese campo del matrimonio. Lo preparó de una manera especial. En Génesis 24:63, el criado ya se fue a buscar mujer para Isaac. Pero como este hombre está preparado por Abraham para tener un concepto de Dios y depender de Dios, dice que mientras ese viaje duró y mientras este hombre regresaba con la misiva, él estaba en oración. Estaba buscando a Dios en la presencia de Dios, porque él le iban a traer una mujer que no conocía, una mujer que no sabía quién era. Allá en el versículo 63 de este mismo capítulo 24 dice, y había salido Isaac a meditar al campo, eso es ir a orar, a la hora de la tarde, a orar. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Isaac lo que salió es de su casa a orar al campo, pero en el camino con una visión de ver a lo lejos que podía en un momento determinado aparecer el criado con la respuesta de Dios que Abraham le había dado. Y justamente viene la mujer. Y dice, y le pregunta, la Rebeca cuando lo vio, dice, ¿quién es este que está aquí? Y le preguntó, este es el varón que viene por el campo hacia nosotros. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la trajo a la casa, su mamá, murió la mamá y se consoló con ella. Qué interesante, hermanos, lo que ocurrió. Isaac había traído a su hijo para poder procrear el pueblo que Dios quería que procreara. No era como cualquier cosa, no era como hacerlo así porque dice así lo vamos a hacer. No, es lo que Dios dice. Entonces oró por su esposa, la trajo y fue bendición. ¿Por qué? Porque ahí de la mujer. Note usted que esta mujer le salió estéril. ¿Y qué cosas son estas, hermanos, para estar pensando tan raro de que le dice, deja tu tierra y tu parentela, le dijo Abraham, porque yo levantaré de ti una gran nación? Pero cualquiera puede pensar en el aire cosas raras y decir, Señor, pero ¿te has dado cuenta que yo tengo años de ser esposo de Saraí y no he podido tener hijo? ¿Te has dado cuenta que es estéril? Pero Abraham no se detuvo en eso. Él siempre creyó en lo imposible que Dios puede hacer posible. Entonces le sale el hijo y le manda a traer una esposa a Rebeca, y Rebeca le sale fallada también y le sale estéril.
Hermanos, entonces, como para pensar, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? No entiendo qué tú quieres hacer con nosotros. Si nos has ofrecido un pueblo grande y numeroso, pero aquí no resulta, esta mujer está estéril. Entonces Isaac, como tiene una convicción plena de Dios y tiene la razón que le ha dado a Abraham de un concepto de Dios, ora de nuevo. Y aquí en el capítulo 25, versículo 20 le voy a leer, dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mire qué interesante. Si Abraham había orado por Saraí por un buen rato, y Dios le concede el hijo de la promesa 25 años después de habérselo dicho, y ahora el hijo le sale con falla, pero ahora le da un hijo, y no uno, sino dos. Y dice la Biblia que él, cuando supo que venían dos, se puso a pensar: mejor me muero, si esto nunca he visto, no lo entiendo. Pero ahí venía Esaú y venía Jacob, y Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Mire qué interesante, venía ahí ese Jacobito. Y este Jacobito, me perdona en el cielo Jacob, pero era tramposo, era usurpador, era mentiroso, hacía de todo Jacob. Entonces uno se pregunta: ¿y Dios qué quiere? Entonces, ¿por qué trae este y dice que es el que va a levantar a una nación grande de él? Déjeme decirle, Jacob fue usado por el Señor, pero él se fue donde el suegro y lo engañó, le quitó 2 hijas y lo dejó engañado, hizo un montón de cosas. Pero sabe, amado hermano, que cuando Dios persigue a su líder no se detiene, porque él ha puesto la mirada en Jacob y dice: este es el hombre, aunque sea usurpador, aunque sea ladrón, aunque sea mentiroso, yo lo voy a cambiar. Amado hermano, esa es la realidad de Dios, y Dios cuando quiere lo hace, y lo cambió. Déjame decirte, al capítulo 32 de este mismo Génesis, cuando Jacob viene de regreso después de hacer trampa, después de venir todo huyendo del suegro, se fue huyendo para a donde tuvo las 2 mujeres, y Dios lo persiguió, lo bendijo, y estando allá lo manda de regreso a casa, pero él viene igual, no ha cambiado. Amado hermano, y entonces el Señor, ¿qué es lo que piensa? Que no, para Dios no hay nada imposible, Dios lo va a hacer. Cuando este hombre se ve en la calamidad, cuando se ve en la gran dificultad, primero su hermano que lo quiere matar, ahora viene para pasar al otro lado del Jordán. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor lo manda a un retiro espiritual y se ve en oración, y cuando está en oración, el Señor lo toma para sí, le manda un ángel. Oiga, le manda un ángel a Jacob. Y comienza a pelear. Déjeme decirle, y quiero aclararle esto: la pelea que tuvo era desigual. Lo único que ocurre es que Dios permitió que batallara. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros, amados hermanos. Batallamos, hasta que al fin el Señor nos dice: hijo, por la batalla que has tenido, ahí te va la bendición. Este hombre peleó con el ángel, pero peleó, y el ángel le dice: déjame, que ya va a amanecer y yo me tengo que ir, no te suelto hasta que me bendiga. Y esa palabra le quedó clara al ángel. Yo no sé si venía agarrado de la patita de Esaú, ahora está agarrado del ángel, de qué manera, y no lo suelta hasta que me bendigas, le dijo. Y el ángel se detiene y le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ahí está el problema. Ese es tu problema. Tienes que cambiar la identidad, tienes que cambiar tu nombre. ¿Y sabes qué? Ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Mire qué privilegio el que le dio. Yo le voy a leer por el parafraseo, que no es perfecto. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré hasta que me bendiga. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. El varón le dijo: no será más tu nombre, sino será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amado hermano, qué interesante. ¿Venció realmente al ángel? No lo venció. Lo que venció fue su propia voluntad. Lo que venció fue su cuerpo pecaminoso. Lo que venció fue como él mismo se rindió. Estaba descoyuntado y con dolor, pero estaba luchando por una bendición. Y entonces le pregunta y le dice: declárame, ¿cómo te llamas? Al ángel. Y le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí.
No me estés preguntando el nombre. Y lo bendijo ahí. Amado hermano, ¿qué es lo que te quiero decir en este momento? Dios siempre va a levantar un líder. Dios va a levantar a alguien y lo va a perseguir y lo va a perseguir. A Jacob lo persiguió. Y mire, ¿sabe qué? Jacob llevó al pueblo hasta el cautiverio a Egipto. Y en Egipto ocurrió que el pueblo ya levantado con las 12 tribus se quedó allí. Le gustaron más los ajos, le gustaron más la cebolla, le gustaron más las frituras, le gustaron todas las cosas. Y estaba acomodado. Pero aún le faltaban vueltas al tornillo que el Señor la fue acomodando, y cuando apretó vino el clamor, y cuando vino el clamor, Dios siempre tiene un líder que va a preparar, y ya tenía a un Moisés preparado para llevarlo. Déjeme decirle, ese Moisés cayó en un abandono. Cuando persiguieron al pueblo, la madre lo tomó y lo puso en una canastita calafateada, que no se metiera el agua, y lo lanzó al río, a la corriente del río. ¿Y sabe qué ocurrió? La hermana de Moisés se fue vigilándolo. Y esa canastita llegó hasta las faldas donde se bañaba la hija del faraón. Y cuando vio al niño, tuvo un corazón que no es corazón de faraón, es corazón de Dios. Y se lo puso y le dijo, tómalo. Y lo tomó y lo hizo prohijo. Y lo metió a la cultura, lo metió al estudio, lo metió a todo y lo fue criando. Y sabe que esta niña, cuando vio que tomó al niño, le dijo, ese niño yo sé quién le puede dar de mamar. Y no fue él, no fue ella, fue Dios quien preparó todo. La mamá tenía leche en sus pechos, la mamá tenía todavía cómo alimentarlo, pero como los andaban matando, lo dejó ir en abandono y su leche ahí estaba. Pero la hermanita que lo vio y sabe, Dios la dirigió y dijo, yo tengo quien les puede alimentar el niño. No me le den leche de camello, no le den leche egipcia, yo sé quién lo puede alimentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le iba a dar la leche materna propia de la misma raza hebrea para cultivarlo, y lo levantó con poder y lo tuvo por un tiempo ahí en el lugar del faraón. Pero ¿qué pasó? Moisés cae en un problema y tiene que huir porque mató a un egipcio. Y uno dice, entonces pues, ¿para qué lo preparó tanto? Pero es que Dios no se olvida de nada. Toma su rumbo Moisés, se va. Dios no lo detuvo. Dios no le dijo para dónde vas, sino que lo siguió. Lo bendijo, le mandó a Jetro, le dio mujer y lo tuvo años ahí. Él conservó su cultura hebrea, él conservó su naturaleza, él conservó su concepto de Dios. Y Dios lo llama, y Dios lo toma y le pone una zarza ardiendo en el monte Horeb y le hace un llamado y va y lo toma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Moisés caminó y vino y obedeció y tomó al pueblo y lo llevó. Él era de la tribu de Leví, pero andaba desperdigado. Déjeme decirle, esas costumbres que él tenía en Faraón no se las pegaron para nada. ¿Por qué? Porque su padre y su madre eran hebreos, y Moisés en esta huida es ganancia para él. ¿Por qué? Porque Dios lo sigue. Dios lo sigue en esa huida hasta el monte donde está en Horeb, allá con Madián. Moisés conoce el desierto, tiene los mapas, pero nunca condujo al pueblo sin que Dios lo llevara. Nunca se fue solo. Si la nube se movía el pueblo. Si la luz se movía el pueblo. Moisés siempre estuvo en obediencia y hasta así logró depositar a ese pueblo en manos de Josué. Y Josué llegó con él hasta la tierra prometida, hermano. Y allá cuando los dejó en la tierra prometida, el pobre Josué no tenía descendencia quizás suficiente como para levantarse y luchar con el pueblo. Una vez acomodados ahí, se fueron quedando igual como estuvieron en Egipto, y ahí sufrieron más cautiverios. Pero déjame decirle, Dios siempre estuvo ahí. Josué es el que originó ese rotulito que pegan en las casas, que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. A mí me lo pegaron en mi casa y cada vez que pasaba y lo leía decía, ¿será cierto? Yo no sé si usted cuando lo lee en su casa dirá, ¿es cierto? Porque si todos los hijos de nosotros sirvieran en el ministerio, se cumpliría.
Pero en Josué no se cumplió, por eso es que los jueces hacían como querían. Así comienza el libro y así termina, que hacían como lo querían. Pero Dios en su voluntad, en su amor, en su benevolencia, continúa y levanta un rey. Y cuando levanta un rey, siempre levantó un profeta. Y cada vez que levantó otro rey, levantaba otro profeta. Y hubo profetas que sirvieron en ambos reinados. Pero quiero detenerme a hablar de Elías. Elías es un profeta de Dios enorme, grande, grandísimo. ¿Por qué se lo digo? Porque mire, este Elías estuvo en la transfiguración del Señor. Este Elías no vio la muerte. La palabra dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio, pero Elías no ha visto la muerte. Por eso es que califica para ser uno de los olivos, califica para ser uno de los testigos en la tribulación. Por eso es que califica, porque él tiene que morir y volver al cielo. Amados hermanos, Elías es un hombre importante, pero ha sido uno de los que también ha estado como Abraham, ha estado como Moisés, estuvo como Jacob huyendo. Elías está preparado. Elías tenía celo de Dios. Era un gran profeta y líder en las manos de Dios. Pero quiero contarte algo. Nunca te creas, iglesia, que lo puedes hacer todo sin consultar a Dios. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Fíjese que Elías acaba de desafiar a los Baales, hizo un holocausto mojado y no puso él el fuego, se lo puso Dios, solo para demostrar que había Dios. Pero Elías era un hombre de oración, era un hombre que doblaba rodillas, era un hombre constante con Dios. Y este hombre que está constante con Dios le había dicho acá, mira, va a llover más tarde. Pero eso de que va a llover más tarde, ¿es una profecía o era una ínfula de qué? No sé. Y Elías está afligido y se va y comienza a orar porque ha ofrecido lluvia. Y se va y comienza a orar y le dice al criado, ándate, acércate al monte y mira hacia allá, ¿qué ves? Y le dijo, nada, un cielo azulito, no se mira nada. Y Elías volvió a orar y ahí estaba con las rodillas detenidas en la cabeza, o la cabeza detenida en las rodillas y orando, y le decía, anda a mirar otra vez, ¿qué va a pasar? Y dice, no hay nada, sigue azulito el cielo, pero va a llover, yo he dicho que va a llover, anda y mira otra vez. No hay nada, anda y mira otra vez, no hay nada. Y va y mira y le dice, ¿sabe qué? Ahora miro una nubecita chiquitita como el puño de la mano que sube. Va a llover, le dijo. Va a llover, hermanos, porque nosotros a veces vemos la cosa chiquitita y decimos, no va a funcionar. La primera palabra que tenemos, no puedo, no sé, no se sabe. Y yo creo que no. Hermano, va a llover, dijo este hombre. Y vino una gran tempestad y llovió, y este hombre acá corrió para su casa, y llegando a su casa así medio empapado en agua, le dijo a Jezabel, su mujer, ¿sabes qué? Ahora nos mataron los 50 profetas. ¿Qué? Nos mataron los 50 profetas. ¿Y quién? Elías y toda su gente. No te puedo creer. Y manda la voz de mando y le dice, díganle que mañana a esta misma hora está finado como ellos. Hermano, esa es la voz de mando que no tenemos que oír. Esa es la voz de mando que la iglesia no tiene por qué obedecer. Eso es lo que estoy predicando esta mañana, que tú tienes que estar firme en la posición que Dios te ha dado, amado hermano. ¿Por qué? Porque tu fe va a prevalecer de acuerdo a cómo tú te comportes perseverando en Dios. El quilataje de tu fe va a depender de lo que creas a Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está marcada la diferencia. Cuando oye esa voz de mando, ese hombre lo que hace en ese momento se desploma moralmente, se desploma interiormente, y la primera determinación que dice, yo me voy de aquí, y toma un rumbo, y ese rumbo no se lo consultó a Dios. ¿Cuántos líderes, hermanos, han tomado rumbos equivocados sin consultar a Dios? ¿Cuántos líderes se han ido resentidos? ¿Cuántos líderes están todavía que no salen de su asombro porque no han querido obedecer a Dios? Este Elías tomó camino y el criado lo sigue y se va, y va camino a saber a dónde, pero él va huyendo. Y esa huida no debe existir en la iglesia.
Hermano, la iglesia está hecha para prevalecer, la iglesia está hecha para ser grande. Elías no hay forma de hacerlo regresar, va huyendo. Anoche, en la tarde me invitó mi pastor, me dijo, lo invito a que vaya a un funeral y vaya a hacer la ceremonia de enterramiento. Yo le dije, pastor, sí, está bien. ¿Y quién le dice que no, verdad? Y fuimos al cementerio, hicimos toda la ceremonia. Del cementerio nunca se viene uno riendo, ¿no es cierto? Viene algo. Y más que me encuentro y le digo, Señor, ¿y por qué yo tengo que ir a esto? Si yo tenía programado Tonaca, tenía programado esto y lo otro. ¿Por qué voy a hacer aquí? Porque el pastor me lo dijo. No, Dios tiene un propósito. Cuando llegué, dije, yo ni conozco a nadie, pues esta funeraria tan sofisticada, Montelena. Y me sentí incómodo y de repente me saluda una persona y le digo, Walter, pero qué tal, qué gusto estar aquí, de verte aquí. Ah, gracias que viniste. Me dice, ¿y qué tal? Pues yo soy el hijo de la finada. Mire dónde me mandó el Señor, donde un amigo viejo antiguo, de esos que se desaparecen porque él es pastor y se fue a predicar a Comasagua. Y ahí estaba yo, regresé. Llegando a mi casa, pues me puse como se pone cualquiera de ustedes, ¿verdad? Cómodo. Y a cenar iba cuando me cae una llamada y me dice, mire, tiene que ir a una vela porque se murió fulano. Y le digo, ¿cómo? Sí, que hay un finado ahí y tiene que ir a la vela. Ah. Y le digo yo en mi casa a la gente, y ponerme otra vez el saco, y otra vez la corbata, y otra vez, no puede ser, le digo. Pero hay que hacerlo, sí, cómo no hay que hacerlo. Me preparé. Y me fui, y cuando iba cabizbajo, solo me fui. Yo parqueo en un lugar fuera de mi casa, y de repente me salió un perro ladrando, y me enseñaba los dientes, y yo le dije, qué poco cariñoso vienes conmigo. Y el perro agresivo, y saqué la Biblia, y me acordé que haciéndola sonar la Biblia, el ruido lo espanta, pero más lo enojó. Y aquel hombre de traje y corbata y una Biblia y un perro que no lo deja pasar. Y le digo yo, perrito, no me hacía caso. Y en ese momento dije, siquiera viniera alguien que lo distraiga y me lo quite del camino. Pero no venía nadie, las 8:30 de la noche, el pasaje solo y nada. No, yo no vivo en un sector populoso, yo vivo en un sector de puerta cerrada. Y el perro no me dejaba pasar. Y entonces vienen los pensamientos malos y digo yo, ¿y para qué voy a la vela? Si mejor es para acá, ahí está mi casa. Pero en ese momento dije, no puede ser. Y el perro me miraba, yo no lo entendía, el perro y me gruñía, enseñaba los dientes. Y yo decía, perrito, y al fin me estaba enojando. Cuando de repente sale una señorita y le digo, mire, por casualidad conoce al perro, es mío. Me dijo, quítemelo. Si no muerde, me dijo, pero yo le estoy viendo los colmillos, yo le estoy viendo los dientes, yo lo estoy mirando, si mire me va a morder. ¿Sabe lo que implica que me muerde ese perro? Es que no muerde, me dijo. Usted lo está provocando. Pero por favor, le digo, ¿cuándo? Si él es el que me salió al encuentro y no me deja pasar, yo te quiero pasar, mire, déjeme. ¿Y sabe qué? No me hizo caso y se metió a donde estaba y salió una ancianita y me dice al perro, perro, y no le hizo caso. Y le digo, señores, de ustedes el perro. Sí, pero no muerde. Mire, por favor, le digo yo. Y en ese momento yo tenía dos opciones: o pasar con valor o regresarme para mi casa. Pero yo dije, este perro no me vence. Y yo caminé y caminé. No me vine como Elías de regreso, amado hermano. Eso no puede valer, eso no prevalece. Es que el Señor quiere que tú tengas valor y esa entereza. Y yo pasé y el perro fue cediendo y le dije, te vencí. Y lo que le digo es verdadero. Lo que le digo es verdad, ocurrió anoche. Aquí está Elías y le dicen, te vamos a matar mañana. Y sale con rumbo desconocido y no sabe para dónde va. Y le dice al criado, quédate porque yo me voy solo. Y cuando va solo comienza a decir, yo me quiero morir, yo ya no quiero existir, yo no soy mejor que mis padres, mátame, Señor. Hasta entonces habló de Dios.
Hermanos, cuando la tribulación, cuando el problema te viene, lo más seguro es que te vas a olvidar de Dios. Pero yo te digo esta mañana que no ocurra. A mí lo que me ocurrió con el perro fue algo grave. Yo no le dije, Señor, quítalo. Yo no le dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo te digo que ya no ladres, que se te caigan los dientes. Pero no lo hice. Le pasó a Elías. Te puede pasar a ti. Se fue. Pero Dios siempre te va a seguir. Siempre te va a seguir el Señor. Y siguió a Elías y le mandó un ángel y le dijo, despierta, come, bebe. Y este hombre despertó, comió y bebió, pero ¿qué es lo que pasó? Se volvió a dormir. ¿Y qué es lo que pasó? El ángel lo vuelve a tocar y le dice, come y bebe, que largo camino te espera. ¿Sabe que eso de largo camino te espera? No lo entendió. Lo que hizo es seguir para el mismo lugar, no se vino de vuelta. Al mismo lugar desconocido se fue hasta que caminó. ¿Sabe usted que de Samaria, el monte, del monte donde estaba en el monte Carmelo, de ahí de Samaria a Berseba hay 400 kilómetros? Y este hombre caminó 40 días y 40 noches. Déjeme decirle, en un rumbo equivocado. ¿Cuánto tiempo ha caminado tú como líder, como iglesia, en un rumbo contrario, equivocado? Amado hermano, no dejes que eso ocurra. Cuando los discípulos se fueron solos, encontraron vientos contrarios. Déjame decirte que Dios sabe a dónde quiere que vayas. No escojas tú el camino, el Señor lo sabe cuál es. Este hombre estaba equivocado y cuando llegó a Berseba, se dirigió al monte Oreb. Y ahí hay una cueva y se metió. No desistía de su pensamiento de que lo querían matar. Y cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la pregunta que nos va a hacer el Señor siempre. ¿Por qué estás aquí si estás allá donde te tengo? ¿Por qué vas para allá en rumbo desconocido? Ay, Señor, es que un celo vivo que tengo por ti me mata. Ese celo vivo que tengo por ti y soy el último de los profetas y me quieren matar. ¿Creen que Dios le iba a decir algo? Porque lo que él le quiso decir era un reclamo. Yo que te sirvo, yo que soy esto, yo que te hago esto y yo que hago esto. Es el celo vivo. Yo te tengo un gran respeto, Señor, y tú no me estás cuidando, tú no me estás haciendo nada. Ese era el reclamo de Elías. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, pues? ¿Qué estás haciendo? Salte de esa cueva y te voy a demostrar ciertas cosas. Y cuando salió de la cueva dice que vino un gran viento fuerte y que pasó frente a la cueva, pero Elías, que esperaba ver al Señor ahí, no lo vio, no estaba ahí. Luego viene un terremoto grande que partía hasta las piedras y no estaba ahí el Señor. Viene un fuego grande y no estaba ahí el Señor. Detrás del fuego dice que venía un fuego, un silbo apacible, un silencio total de Dios, que es el momento que tenemos para oír a Dios. Y en ese momento le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuántas veces te va a preguntar el Señor qué haces aquí? ¿Cuántas veces te va a preguntar el Señor por qué estás aquí? El Señor te está preguntando siempre cuando tú tomas un rumbo equivocado, amado hermano, líder, iglesia. Déjame decirte, el Señor va a cuidar tu ministerio y tú ni cuenta te estás dando cómo te lo cuida. Hay muchos resentidos que se han ido, hay muchos que están resentidos todavía y trabajan a media. Hermanos, no debe ser así. Tenemos que levantarnos como hombres que Dios quiere que nos levantemos. Elías en ese momento entendió y volvió a repetir. Y le dijo, tengo una misión para ti. Y la misión que tengo para ti es que vaya y unjas a Hazael, el rey de Siria, que yo lo voy a levantar para curar la disciplina de este pueblo. Y te vas a ir y vas a ungir a Jehú, porque Jehú es el que va a hacer callar a esa mujer que te ha gritado. Porque Jehú es el que va a pasar por la espada a Jezabel y no te gritará nunca más. Y tú anda y unge a Eliseo, porque con lo cobarde que te has mostrado y lo que me has hecho, yo ya no te voy a ocupar como profeta. Y fue y ungió a Eliseo. Y le dijo, ¿sabes qué? No vas para allá, vas para acá. Vuélvete por el camino donde venías. Amado hermano, el perro que me encontré no impidió que fuera donde yo quería, porque era la misión de Dios. Pero déjame decirte, si me hubiese regresado, caso contrario de Elías, yo habría perdido, porque no habría cumplido con la misión que Dios me encomendaba. Importante lo que tú dices y lo que oyes. La voz de mando te puede hacer daño. Un día le dijo a Jonás, ve a Nínive y predícale 40 días. 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 40 días.
porque en 40 días, si no hay arrepentimiento, me los termino. Jonás dijo, Nínive, no. Y se fue y tomó un barco a Tarsis. Dios lo estaba viendo. Jonás, este barco es el que va a Nínive. No, voy a Tarsis. En medio del mar le mandó una tempestad. Y cuando le mandó la tempestad, Jonás dormía. Y todos dijeron que algo pasa. Aquí está ocurriendo algo que no lo entendemos. ¿Y este que duerme no será la causa? Y fueron y lo descubrieron y le dijeron, sí, dijo, soy hebreo, Dios me ha mandado a Nínive, voy para Tarsis. Échenme al mar. ¿Y qué pasó? Lo echaron al mar, por la borda. Jonás prefirió morir. Pero mire cómo Dios lo tragó un pez grande, ballena se llama. Se lo tragó entero. Y no permitió Dios que los ácidos del estómago del pez lo deshicieran ni nada. En escuela dominical hasta jugamos de que encendió fueguitos adentro. No, eso no es cierto, amado hermano. Lo que pasa es que Jonás estaba revolcándose entre lo sucio del estómago de esa ballena. Y no solo eso, estaba recordando a dónde iba, a Nínive. Y él iba a Tarsis, iba a Nínive, iba a Tarsis. Y seguramente dijo, Señor, es Nínive. La verdad es que perdóname, Señor, porque no te hice caso. Y bien, cuando está diciendo eso, lo vomita la ballena, todo ensalivado, y salió y estaba en Nínive. ¿Y por qué fue a Nínive? Porque la gente necesita arrepentirse. Cuando te pide el Señor que vayas por las colonias de Apopa, cuando vayas por estos lugares, no te cambies, es allí, porque el pueblo necesita arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento genuino en los pueblos, Dios va a perdonar a los pueblos. Entonces vamos a cesar la violencia, entonces va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Es necesario que los pueblos se arrepientan, pero si estamos callados, imposible es que se arrepientan. Tiene un precio. Y ese precio está marcado. El Señor lo preparó. Quiero leerte Marcos capítulo 8. El Señor dijo así. Capítulo 8, versículo 34 de Marcos dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Note usted lo que dijo el Señor y no es la predicación de esta mañana, pero dijo, llamando a la gente y a los discípulos, dijo, si alguno de todos los que están aquí quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo quiere usted entenderlo? Muchos prefieren perder la vida como Jonás. Elías quería morir y no obedecer la orden de Dios. Jacob iba por el mismo camino. Moisés iba por el mismo camino. ¿Cuántos más han ido por el camino equivocado? Pero Dios tiene un propósito. No te lo vas a poder quitar. Hay muchos que dicen, no, para ir allí hay que cumplir, mejor no voy. Ahí se van a estar un rato. Ojalá no lo sorprenda la muerte. Porque dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Sabe usted, hermanos, que muchos dicen, Esteban no debió de haber muerto porque era un hombre lleno del Espíritu Santo? Esteban no debió de haber muerto joven porque le faltaba mucho que hacer. Lo que pasa es que Dios quiso que Esteban muriese para que pudiera quedar escrita esta verdad. Que esa verdad de Esteban era que él vio el cielo abierto, que él vio el crujir de dientes de los que lo acusaban, que él vio el cielo y vio lo sublime de Dios, el trono de Dios. Y eso le quedó claro al pueblo, y cuando vieron eso lo apedrearon y lo mataron. Y por eso, hermano, porque el testimonio de Esteban era tan grande, era profundo, porque él sabía que por causa del Evangelio estaba muriendo. Muchos ya murieron por causa del Evangelio, muchos más morirán por causa del Evangelio, o moriremos, si se quiere, el plural perfecto, pero no debemos de oír voces extrañas y hacerle caso a la amenaza. Jezabel gritó, en la tarde, mañana está muerto. Y esa voz de mando intimidó, esa voz de mando le hizo daño.
Tú no puedes permitir, iglesia. Pedro le dijo al Señor, yo donde vayas voy a ir. Yo donde tú estés, ahí voy a estar. Y el Señor le dijo, el diablo me ha pedido zarandearlos, pero yo he rogado a Dios por ti que tu fe no falte. Digamos que por ti es la iglesia. El Señor ora para que haya una iglesia preparada. Los tiempos que vienen, y no se me corran por estos, no son buenos. Hay tiempos difíciles para la iglesia. En muchos lugares del mundo no se está predicando con libertad. Yo estoy aquí hablando con la boca abierta, llenando de palabras este templo. En otros lugares no se puede. Vendrán días que quizás sea así. Y el quizás es de hombre. Dios dice que así será. Pero Dios prepara al pueblo. Jesús vino a esta tierra con una misión muy importante. Y se fue al monte por noches enteras a orar por 12 hombres. Oró por 12 hombres hasta que los tuvo. A esos 12 hombres los iba a preparar anímicamente. A esos 12 hombres los iba a preparar moralmente. A esos 12 hombres los iba a preparar espiritualmente. A esos 12 hombres los iba a hacer guerreros valientes en la mano de Dios. Y cualquiera dice, no, no puede ser, eso no fue cierto. Sí es cierto. Ellos son los precursores del Evangelio. El Señor cuando se iba le dijo a Lucas, escríbelo así: prediquen el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. A Marcos le dijo, escríbelo así: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A Mateo le dijo, id y haced discípulos en las naciones. A Juan le dijo, llénenlos del Espíritu Santo y vayan y prediquen la palabra. Hermanos, la visión de Dios está puesta. Pero el Señor sabía de que iban a tener necesidad. Él sabía que aquella preparación era importante y es la misma de la iglesia. Por eso le dijo a la iglesia, en esta roca edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Lo que te está diciendo, amado hermano, que la iglesia no va a morir nunca. La iglesia es victoriosa hasta que el Señor venga, y no importan las vicisitudes del camino, si te meten o no te meten preso, si no te matan en el camino, no importa, pero la palabra dice que has salvado tu vida por el Evangelio. Amado hermano, salvar la vida por el Evangelio es tener la plena convicción que si muero ahora, yo soy del Señor. Ese es el Señor el que habla. Por eso, los discípulos, vuélvase al capítulo inicial. Quiero que analice conmigo esta parte para finalizar. No es mentira, vamos a finalizar con eso. No le digo en cuánto tiempo, pero vamos a finalizar. Los discípulos han hecho una sanidad divina en el nombre de Jesús. Y los toman presos. Después los sueltan. Y cuando los sueltan, les dicen así. Quiero que lea conmigo el capítulo 4. Detenidamente le voy a leer el 18. Dice así: y llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron, mejor dicho, a solas, íntimamente, les dijeron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Oiga, qué palabras, escúchala bien. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Juzguen. Esto era una falta de respeto. Acordémonos que estos hombres que los acusaban tenían el poder. El poder de ellos era tan grande que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. El poder de ellos era tan grande que podían meterlos presos y matarlos. La ley los protegía. Pero, amado hermano, estos hombres se paran y le dicen, consideren ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Miren qué interesante, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre al quien habían sanado este milagro de sanidad tenía más de 40 años el hombre. Pero note usted esta parte. Puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Qué interesante se vuelve esto, hermano. ¿Para dónde agarraron? ¿Para dónde te irías tú? ¿Para dónde se fue Moisés? Al desierto perdido. Dios lo rescató a través de Madián. ¿Para dónde se fue Jacob? A un lugar determinado pero perdido. ¿Para dónde iba Elías? No sabía. ¿Para dónde va la iglesia sin Cristo? Ya no se llama iglesia. Ellos cuando tuvieron la amenaza no se fueron a tomar las armas. Ellos no se fueron a un momento de revolución. Ellos no se fueron a decir nos vamos a agrupar y vamos a atacarlos. Ellos no hicieron eso, porque el concepto que tiene de Dios un cristiano es diferente. Porque el concepto que tiene el cristiano en su corazón es totalmente diferente, porque las armas espirituales no son las mismas que las carnales. Por eso es que Zacarías dice, hijo, no es con espada ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Amado hermano, si tú estás pensando que es el ejército, si estás pensando que es la espada, déjame decirte, estás equivocado, no es el camino, es el Señor quien Él tiene el control de todas las cosas, porque el ámbito espiritual en que se desenvuelven son diabólicas. Por lo tanto, el único que puede hacerlo es Dios, amado hermano. Por eso ellos se fueron donde los suyos, y los suyos, ¿sabe qué hicieron? Dice la palabra que inmediatamente que tuvieron las noticias tampoco revolucionaron nada, y tampoco levantaron mano, y tampoco levantaron espada, y tampoco buscaron el ejército. Sencillamente en un mismo pensamiento se metieron con Dios y le dijeron, soberano Dios, tú que has hecho el cielo y la tierra, mira sus amenazas. Oiga, se lo leo para no parafrasear tanto. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David. Citaron la profecía. Sabían que lo que estaba pasando iba a ocurrir. ¿Por qué se amotinan la gente? Si estos crucificaron al Señor, y después que están orando, cuando llegan al lugar importante, que le dicen al Señor, y ahora, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Saben lo que le está diciendo al Señor? Señor, aquí estamos, en un mismo pensamiento, como iglesia orando por la violencia. Solo mira sus amenazas y encárgate tú de ellos. Nosotros no queremos muerte, nosotros no queremos nada malo, lo que queremos es que se conviertan, lo que queremos es que cambien de actitud, lo que queremos es que ya no nos amenacen. Por eso, Señor, mira sus amenazas. Esto es lo que le han dicho al Señor. Nosotros no nos vamos a manchar manos, nosotros no vamos a tener malos pensamientos, nosotros no vamos a hacer nada en contra de estos que nos amenazan. Sencillamente lo que queremos, Señor, es que tú te encargues de ellos. Y mientras tú te encargas de ellos, le dijeron, concédenos a nosotros, tus discípulos, tus siervos, que hablemos la palabra con valor, con denuedo. Mire lo que pidieron, amado hermano. Elías no lo hizo. No lo hizo Jacob, no lo hicieron los antecesores, ellos lo están haciendo. Nosotros lo que queremos es que tú controles la situación, y en ese tanto que tú la controlas, permítenos seguir predicando la palabra. Por eso es que los evangelistas de Josué allá están en este momento en Valle Verde. ¿Por qué? Porque el 18 vamos para allá y volveremos en victoria, porque el Señor nos ha mandado a predicar la palabra, a hablar la palabra con valor, a darle el énfasis que el Señor quiere que se le dé con el valor completo. Tú te vas a parar en un parque donde sea y el Señor te va a regalar la oportunidad, porque Él tiene el control de todas las cosas. No tienes por qué huir para allá si es para acá, en búsqueda del Señor. El Señor preparó todos los terrenos y mire lo que ellos hicieron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor, de nuevo es valor, hablen tu palabra. En una oración pura, simple, sencilla, de corazón, hablando con Dios. Y le dijeron, y mientras todo eso ocurre, mientras tú tienes control de todas las cosas, mientras nosotros predicamos, tú
extiende tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales, para que haya prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. No pidieron otra cosa, hermano. Por favor, no pidieron otra cosa. Solo pidieron, Señor, tú contrólalos. A nosotros permítenos predicar y tú haz milagros para que crean. Y tú haz sanidades para que crean. Tú, Señor, haz prodigios para que miren y crean. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que se miren los milagros y los prodigios. Por eso esta iglesia, que Josué aquí en Apopa va a ser poderosa el día que lo entienda, el día que sepa que el Señor todavía hace milagros, que el Señor es el único soberano que puede hacer todas las cosas. Cuando lo comprendamos, vamos a ver los milagros, vamos a ver gente caer y levantarse con poder. Vamos a ver el mover del Espíritu Santo en Apopa. Vamos a ver el mover del Espíritu de Dios en todas las ciudades. Y vamos a decir que somos victoriosos. ¿Por qué? Porque la palabra llegó donde no está pudiendo llegar ahora. Porque las voces de mando son las que imperan. Pero déjame decirte, el Señor es el dueño de todas las cosas. Y mientras tú haces todo, Señor, permítenos predicar la palabra. Petición más linda esa. Yo me imagino, y esto es una imaginación, que el Señor dijo: qué lindo, han entendido la humildad, han comprendido que hay que amar al prójimo, han entendido que todos tienen que ser arrepentidos, lo han entendido muy bien, y les mandó un temblor. Les mandó un temblor como señal, dice la palabra, cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Y en ese momento todos, ¿por qué todos? Porque estaban unánimes. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban posteriormente con denuedo la palabra de Dios. Iglesia, es un reto, es un desafío. Porque vamos para cosas más grandes. Vamos para cosas más grandes. Tu fe se va a jugar un papel importante. Porque los ataques del enemigo están minando la fe de muchos. La enfermedad está proliferándose. La violencia persiste. Y la inseguridad impera. Nadie está seguro de nada. Tú no puedes confiar en nada. Solo déjame decirte que el único con el que puedes confiar es Dios. Porque no me vengas a decir que estás confiando en ejércitos. No me digas que estás confiando en gobiernos, que estás confiando en armas. No. Permítenos, Señor, encárgate de ellos. Y mientras eso ocurre, tú, permítenos hablar con valor la palabra. Y mientras hablamos la palabra, tú haz sanidades, milagros, prodigios en el pueblo. Esa es la victoria de la iglesia y es la verdad. Vamos donde Dios diga, no donde nosotros querramos ir. Incline sus ojos, su cabeza y ore conmigo. Dios ya no persigue a sus líderes. Sus líderes están siendo perseguidos. Porque las voces de mando enemigas no deben ser oídas. La iglesia debe oír lo que Dios ordena. Porque somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios llamados a este ministerio. Pero para este llamado a este ministerio tenemos que ir con valor. Tenemos que ir sabiendo que hay un Dios de poder con nosotros. Yo quiero decirle que Dios es bueno y la misión nuestra es predicar el Evangelio. Póngase en pie conmigo y despidámonos de este culto en alegría,
conscientes de que no debemos de huir para ningún lado que no sea predicho o dicho por Dios. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.